Cordial saludo, querida familia, teleaudiencia de Corpagua TV, tu canal, nuestro canal. Nos encontramos otra vez con este hermoso programa, Luces de Esperanza. Hoy vamos a iluminar con un precioso salmo, un precioso cántico, el Salmo 19. Vamos a estar atentos a esta enseñanza. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, a los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda el sol. Se regocija cual esposo que sale de su alcoba, como atleta que corre su carrera. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. La ley del Señor es perfecta, devuelve el aliento. El precepto del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. La instrucción del Señor es clara, da luz a los ojos. El respeto del Señor es puro, dura para siempre. Los mandamientos del Señor son verdaderos, justos sin excepción. Son más valiosos que el oro, que el metal más fino. Son más dulces que la miel que destila un panal. Aunque tu servidor se alumbra con ellos y guardarlos trae gran recompensa, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Purifícame de culpas ocultas, del orgullo protege a tu servidor, para que no me domine. Entonces seré irreprochable e inocente de grave pecado. Que te agraden las palabras de mi boca, que te plazca el susurro de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a escuchar el comentario que nos regala el texto de la Sagrada Escritura de nuestra Biblia del Peregrino. El cielo y el firmamento tienen un lenguaje propio, que es escuchado en la tierra. Aquellos hablan de orden como algo ontológico e invitan al hombre a la alabanza y a la obediencia como respuesta religiosa. El ser humano tiene la vocación de ser liturgo de la creación, pero esta vocación no es seguida. En este momento interviene la palabra de Dios, vehículo de la revelación y de la voluntad divina. Si el ser humano se adhiere a la voluntad divina y se comporta de acuerdo con la ley, su vida será refulgente como la norma y más valiosa que el oro. Pero el hombre es incapaz de servir incondicionalmente a Dios. De ahí que pida auxilio y que la ley encamine al hombre hacia su liberación. Solo quien es inocente e íntegro puede entonar la alabanza divina. El texto de los Romanos aplica el versículo 5 de este salmo, es decir, donde dice: toda la tierra alcanza su pregón, a los confines del orbe su lenguaje, para confrontar la vida con la presencia de Dios en la creación y en la ley. Entonces, este salmo tiene dos partes. Una parte, podríamos decir, cosmológica, una parte astronómica. ¿Sí? Habla de el cielo, la tierra, el sol, las estrellas, el firmamento. Esa maravilla que contemplamos sobre nosotros. Todo tiene un orden, tiene unas leyes que en tiempos de la Biblia pues todavía era muy rudimentario,
Era algo muy básico, pero que ya en nuestros tiempos, hoy en día, la astronomía ha avanzado impresionantemente. Ha hecho descubrimientos, cálculos de distancias, de velocidades, de órbitas, de surgimiento y desaparición de estrellas, de galaxias. O sea, hay toda una ciencia y un avance que lo que hace es impresionar más y más al ser humano. Los científicos lanzan sondas al espacio, lanzan satélites, usan telescopios. Ya tenemos una estación espacial internacional, ya un poquito más arriba de esta Tierra. Hay unas personas ahí habitando, observando constantemente. Pero eso es nada, nada al lado de toda esta grandeza e inmensidad del universo. Si antes los seres humanos vivían en la época de la Biblia impresionados de la belleza, de la grandeza, de la majestad del universo, ahora, hoy en día, pues mucho más. Albert Einstein, el gran científico, decía: hay algo que a mí me impresiona, hay algo que a mí me parece incomprensible, que el universo sea comprensible. Tantas leyes, tantos principios. ¿Y eso por qué está ahí? La gran pregunta del ser humano, observando la creación. Y al lado de esa belleza y el orden de la creación está el orden y la belleza de la ley moral, de la ley de Dios, de la invitación a vivir honestamente, a vivir coherentemente. Nosotros deberíamos aprender del cosmos, del universo. El Sol sigue una órbita, sigue un trazo. La Luna sigue unas fases. Las estrellas siguen unos ciclos. Todo eso lo plantea el salmista. Y hablamos también, podríamos decir, de las estaciones. Las estaciones tienen un orden. Y en medio de las estaciones, la naturaleza tiene unos cambios. Y los animalitos siguen también unos instintos y siguen unos caminos, siguen unas leyes. La biología, todo es como un relojito. El ser humano, nosotros, pues tenemos algo que es la libertad, el libre albedrío. Y pues podemos acomodarnos a las leyes, principios, enseñanzas de Dios, o podemos oponernos, rebelarnos y, perdonen la expresión, hacer lo que nos dé la gana. El problema es que si nosotros generamos un desorden en nuestra vida, una desobediencia en nuestra vida, pues traemos problemas, desgracias, dificultades. La ley del Señor es perfecta, devuelve el aliento. El precepto del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Viendo la creación, viendo la belleza y el orden de la naturaleza, deberíamos también nosotros aprender a seguir el orden, el camino de Dios. Para que nuestra vida, así como el cielo y las estrellas, como la creación proclama la grandeza de Dios, proclama el amor de Dios, nuestra vida también proclame esa grandeza de Dios. Que llevemos una vida ordenada. ¿Qué decía San Agustín? Guarda el orden y el orden te guardará. En cambio, pues, parafraseando a San Agustín, crea desorden y el desorden te destruirá. Donde hay desorden, hay problema, hay daño. Veamos al Señor esa gracia de vivir siguiendo su enseñanza, siguiendo su camino, siguiendo lo que Él nos ha trazado, lo que Él nos ha propuesto. Immanuel Kant, el gran filósofo de la época moderna, decía: hay dos cosas que a mí me impresionan: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Terminando esa gran obra de la crítica a la razón práctica, Immanuel Kant proclama esto: estas dos cosas me generan admiración. Mirar el cielo, mirar las estrellas, mirar tantas maravillas en la creación. Es impresionante. No se puede perder esa capacidad de asombro. No nos podemos acostumbrar. Es todo tan perfecto. Es todo tan armónico. Es, como lo dirán algunos científicos, es como una armonía, una sinfonía, como un libro. Y el ser humano puede leer ese libro, interpretar ese libro. Lo decía Galileo Galilei, lenguaje matemático. Lo decía
Guillermo Marconi, el inventor de la radio. Yo no hice nada, yo simplemente he descubierto lo que Dios dejó plasmado en el universo. Nosotros podemos leer entonces esa creación, entender esa creación en la física, en la química, en la matemática, en la biología, en las ciencias. Pero también podemos leer la voluntad de Dios en su palabra, en su enseñanza, en nuestro corazón, en su llamado a la santidad, en su llamado al amor, en su llamado a seguir su camino, a seguir su propuesta. Obedezcamos a Dios para que haya orden en nuestra vida. De hecho, la palabra cosmos significa orden. De ahí viene la palabra cosmética. Los cosméticos, los cosmetólogos, ahora está muy de moda eso. Personas, sobre todo mujeres, que estudian el arte de, no sé, de embellecer, de maquillar, de organizar uñas, de organizar pelos, de organizar pestañas, de organizar un cuerpo, una apariencia. Pues ese cosmos, esa cosmetología no debe ser simplemente algo del cuerpo, de algo externo. Ese cosmos también debe ser en nuestra vida. Y yo siempre he dicho, ¿cuál es la cosmetología del alma? Seguir el buen camino, el orden que Dios nos ha establecido. Seguir sus mandamientos, porque sus mandamientos son fieles y seguros. El camino del Señor alegra el corazón. Repito lo que dice el versículo 8. La ley del Señor es perfecta, devuelve el aliento. El precepto del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La instrucción del Señor es clara, da luz a los ojos. He aquí un poema verdaderamente hermoso. Es un cántico de un lirismo o arte poético subido y arrebatador. Se divide en dos partes muy distintas. La primera, compuesta por un poeta muy antiguo, canta las grandezas de Dios al contemplar la naturaleza. Al contemplar las maravillas de la creación, el alma se da cuenta de que hay un Dios que todo lo ha creado y lo dirige todo y se siente animado a amarlo y admirarlo. La segunda parte fue compuesta por otro poeta que quizá varios siglos después de la primera canta las bondades de la ley del Señor. Al meditar acerca de los perfectos que son los mandamientos del Señor, el espíritu humano se queda admirado de la inmensa sabiduría divina. Así que en este salmo se canta en honor a dos obras maestras del Creador: la naturaleza en su imponente majestad y la ley divina con su maravillosa santidad. Sin palabras, el cielo y los astros van proclamando la grandeza del Hacedor, y con palabras la ley del Señor nos va llenando de luz y alegría el corazón. Así nos va enseñando cuán admirable es nuestro Dios. Lástima que algunas personas no empleen más tiempo en contemplar las maravillas de la naturaleza y en meditar la ley de Dios. Si lo hiciéramos, elevaríamos nuestro espíritu hacia el Creador y ardería de amor nuestro corazón. Señor, qué grande eres. Señor, qué maravilloso eres. Has creado tantas cosas hermosas. Y dentro de esa creación hermosa estamos nosotros. Ayúdanos a descubrir, a contemplar, a admirar la belleza de tu poder, de tu palabra, y a llevar una vida concorde a ti, nuestro Padre, nuestro Creador, para que reflejemos esa belleza también en nuestras buenas obras, en nuestro buen comportamiento, en nuestro buen trato a los demás. Guíanos, Señor, bendícenos y aléjanos del pecado, de la maldad que afean nuestra vida, que opacan la luz de tu creación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos guíe por el buen camino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad. Nos veremos en una próxima edición de Luces de Esperanza. Hasta pronto.